son los cardiotónicos? Glucósidos cardiotónicos. ¿Qué significa? ¿O qué se les ocurre si dice cardiotónicos? Son para el corazón. ¿En qué van a hacer ellos? Van a disminuir ligeramente el movimiento cardíaco, o sea, los latidos del corazón. ¿Ya? En el pasado se pensaban que este tipo de componentes eran venenosos, y es verdad, son venenosos. ¿Ya? Muchos de ellos son venenosos, pero también se han descubierto algunos que hoy en día se usan como medicamentos. ¿Ya? Entonces vamos a ver los cardiotónicos y vamos a ver un poquito de la saponina, que ya lo han visto, que pues no hay mucha magia en la saponina, pero yo creo que los cardiotónicos son los que más vamos a hablar. La clase es súper corta. Vamos a aprovechar para hacer los pasitos y les voy a dejar el tiempo para que se vayan preparando para su exposición final. La señora Victoria, vamos a ver glicósidos cardiotónicos. Profe, pero usted hizo glicósidos, ¿no? Básicamente, acá hay estructuras esteroidales dentro de estos componentes, de estos cardiotónicos. Esta es una de las plantas más conocidas que tienen los cardiotónicos, que viene a ser la Digitalis purpurea. ¿Ya? La Digitalis purpurea es una de las principales plantas donde se saca la digoxina y la digitoxina, ¿ya? Que son los efectos cardiotónicos que se utilizan básicamente como fármacos, ¿ya? Y hay varias especies de esta Digitalis purpurea. Una de ellas es la officinalis. Ustedes ya por su clase de botánica saben que son las plantas officinales, ¿no? Cuando tienen el nombre officinalis al final. Officinales. ¿Por qué son officinales? ¿Porque trabajan en oficina? ¿Por qué? A ver, ¿quién me dice por qué algunas plantas se llaman oficinales? Especialmente las medicinales. ¿Ya? ¿Ninguno? ¿Clase de botánica? ¿Clase de historia de la farmacia? ¿Cómo? No, díganlo. Ya, para que se acuerden, para que no pequen, ¿ya? Oficinales se llama porque en la antigüedad, el que le vaya a decir que en la Edad Media pues hubo retraso, que la gente no utilizaba medicamentos, que no usaban plantas, es mentira, ¿no? Porque siempre nos dicen que no, que lo relacionaban con los brujos, que todo era católico, es mentira. En las abadías, en las iglesias, los monjes y los sacerdotes también hacían cultivo de plantas y las utilizaban como medicina. ¿Ya? Entonces todas esas plantas que sabían que tenían propiedades médicas y las guardaban en su abadía, en sus iglesias, en su templo, en su monasterio, se llamaban o adquirían el nombre de oficinales. ¿Ya? Son plantas antiguas, del medioevo, básicamente vienen y quizás mucho más años, pero el término officinalis se hace popular en esta época. Ya todo lo que guardaban en los monasterios o en las abadías, las plantas básicamente tienen que ser oficinales. ¿Por qué? Porque se sabía que tenían propiedades médicas y ellos lo utilizaban para sus tratamientos y demás. ¿Ya? Por eso ahí igual vayan quitándose eso de la cabeza de que no utilizaban plantas. Porque sí escuchaban antes que decían, no sé qué hizo ustedes, que en la Edad Media como que hubo un retraso y demás cosas, ¿no? Sí hubo grandes avances en la Edad Media, no obviamente los que hubieron después en la Ilustración, pero es parte de la gente de la Ilustración llamar o satanizar a esa Edad Media como que la edad de que no había cultura, o se hacían nuevos descubrimientos y demás. Entonces vamos a entrar básicamente a los medicamentos cardiotónicos, son de naturaleza esteroidea, pero básicamente se llaman glucósidos cardiotónicos y lo deberíamos ver en glucósidos, no lo deberíamos ver en esteroides, porque aquí hay estructuras de azúcares. ¿Ya? Miren la digoxina, ¿cuántos azúcares tiene? 3. ¿Ya? Y esta es la digoxina que ya está desecada como droga. Cuando no está desecada, cuando está en planta todavía fresca, tiene aproximadamente 5 azúcares. Cuando la desecas, recién se vuelve digoxina. ¿Ya? Recién se vuelve digoxina y se liberan los azúcares por una beta-glucosidasa que empieza a romper esos enlaces de glucosa que están ahí amarrados. ¿Ya? Si yo te pregunto, si este es un azúcar, si estos son azúcares, esto de aquí
¿qué viene a ser? Aglicón. El aglicón, ¿ya? Entonces prácticamente la parte esteroidal de estos azúcares viene a ser el aglicón, en este caso de la digoxina. ¿Qué bueno que se acordaron esto de aquí? No menciona, ¿no? ¿Está bien? ¿Ah? Qué bien, nada lo van a aprender. En la última clase. No, mentira. ¿Ya? Y como dice, se utilizaban para la insuficiencia cardíaca y para tratar determinadas arritmias. Estos de aquí lo que hacen es estimular al corazón, que es una cardiotónico. ¿Ya? Y en la antigüedad eran satanizados, porque obviamente tú los tomabas o te los ponían en té y demás, y lo que te producía, pues, era, como no tenían controlada la dosis, eran enfermedades del corazón. Cuando fue avanzando en el tiempo, también muchas de las personas que tenían edemas en el corazón servían para los edemas, y estos edemas se expulsaban a través de los riñones, o sea, por la orina, y también en un tiempo se le atribuyeron propiedades diuréticas. ¿Ya? Pero hoy en día, pues, son muy poco utilizados realmente. La digoxina sí se sigue utilizando. La digoxina hoy en día sí se sigue utilizando. Son pocos los laboratorios que hacen este medicamento. Ahora, ustedes que han llevado cinética, creo que están llevando. Uno llevó cinética, farmacocinética, y a la digoxina deben saber que es un medicamento de estrecho margen terapéutico, ¿no? Si sabían eso, si lo han explicado en sus clases, ¿no? ¿Y qué significa que es un medicamento que tiene estrecho margen terapéutico? Y si tiene un poquito debajo de la cantidad, no hace efecto, ¿no? Ese es un estrecho margen terapéutico. La digoxina es uno de ellos. Recuerdo cuando estaba en Ercil haciendo mis prácticas, la digoxina se producía en tan poca cantidad, pero tan poquita cantidad, que lo hacían en una bolsa. O sea, no necesitaba un mezclador rotativo. Venía el operador, metía la digoxina, hacía su mezcla y en una bolsita presionaba las dos orejitas de la bolsa y se ponía a agitar. Era un medicamento muy difícil de hacer y se hacía de manera prácticamente empírica. Ya, básicamente Ercil lo hacía porque había dado una licitación y el Estado lo pide, porque creo, no estoy seguro, no me puedo soltar un dato, creo que está en el petitorio nacional, entonces entra a licitación. ¿Ya? A los que les gusta todos estos temas legales también, hay una rama de nosotros que es para la licitación dentro de los asuntos regulatorios. Ya vas a ver tu licitación inversa, tus competencias, tus licitaciones extraordinarias, etcétera, etcétera, donde ya pues ahí viene todo el tema de las coimas y demás. Depende con quién negocios ahí. Obviamente si es con la policía o con los marinos, que no tiene bajo policía marino, bueno, los que negocian esto, lo que dan a los ganadores de los postores de esto, siempre ahí está corriendo dinero. ¿Ya, señores? Entonces básicamente eso es lo que hace un cardiotónico. ¿Ya? Acuérdense, siempre va a tener algunos azúcares añadidos. ¿Ya? Características principales. La primera, esto en 3 beta no tiene OH. En 3 beta tiene generalmente un... ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Alcohol? ¿Cómo es esto un alcohol? Azúcar, les acabo de decir hace un ratito, tiene azúcares. Tiene en el 3 beta, tiene un azúcar. Lo que sí tiene en el 14 beta es sí o sí un OH. ¿Ya? Este OH en el punto 14 no te lo dice acá, pero te lo estoy diciendo yo y te voy a tomar en el examen, que es el que le da la actividad cardiotónica. Si yo te doy todo esto y le quito el OH, no tiene actividad cardiotónica. ¿Ya? Otra característica importante es el anillo de lactona que tiene en el carbono 17, en la posición 17, no en el carbono sino en la posición 17, ya entra un anillo lactónico, ¿ya? Y ese anillo lactónico va a tener un doble enlace en la posición. ¿Qué posiciones son estas dos? 18 y 19. ¿Cuáles son? 18. No, posición no, pero ya, a nivel de letras. Si acá estaba el grupo carbonilo, acá que venía, ¿qué carbono era? El alfa. Y acá el beta. Entonces tienen posiciones, en las posiciones alfa y beta los anillos lactónicos. Todos, no todos, pero los principales sí lo tienen. ¿Ya? Y acá otro dato igual importante. Necesitas, dice, la actividad máxima se va a dar cuando los ciclos A y B,
B y C y C y D van a estar en estas posiciones, cis, trans y cis. Cis, trans y cis. ¿Ya? Y te va a disminuir la actividad cuando la posición al AB o el anillo AB, esta unión de acá, especialmente el 5 y el 10, van a estar en posición trans. ¿Ya? Y por último, los anillos C y D deben estar obligatoriamente en cis. ¿Ya, señores? Prácticamente ya se acabó para mí. Y por último, estos de aquí, los carmelónidos y los bufadienónidos. ¿Ya? Básicamente son bases de algunos de todos estos cardiotónicos que existen en la naturaleza. Como ya les había mencionado, el anillo lactónico en la posición 17 y en los anillos lactónicos alfa, beta insaturados, es decir, que van a tener un doble enlace en las posiciones alfa y en las posiciones beta. ¿Ya, señores? La diferencia es que los cardenólidos van a tener un pentano, o sea, va a ser una lactona de 5 posiciones, mientras que los bufodienólidos van a tener un anillo de 6. ¿Ya? Anillo de 6. Y aquí básicamente vas a tener las disposiciones que les mencionaba de las principales, cuando llegan a su máxima potencia. ¿Ya? Las principales a su máxima potencia. Estos cardenólidos también los vas a encontrar en sustancias como la digoxina. Obvio que el cardenólido no lo vas a encontrar con los azúcares, es simplemente esta estructura de acá sin los azúcares. ¿Ya? Básicamente es como decir su base esteroidal es la que te va a dar esa propiedad. Este es, como les digo, su máxima actividad que van a encontrar. Y aquí vas a encontrar dos tipos de cardiotónicos que ya no se utilizan porque son netamente tóxicos. Ya, como la oubaína, que viene de los somalíes, de la tribu somalíes, y básicamente significa esto flecha envenenada. ¿Ya? Fueron uno de los primeros cardiotónicos que se pudieron aislar. Ya las tribus somalíes, han visto en las películas que vienen los cazadores ahí con sus flechas y te disparan y las flechas están envenenadas. Ya, esas flechas sí existen y están empapadas en esa sustancia, ya, en la oubaína. Ya, por eso dice, a dosis bajas, miligramos al día son medicamentos cardiotónicos, aumentan la intensidad y concentración y disminuyen la frecuencia cardíaca. Ya, pero no se usan ya como medicamentos, ¿ya? Ya no se usan como cardiotónicos, como medicamentos. Y el último es la bufatoxina, que la vas a encontrar en la piel de muchos sapos de Centroamérica y de Asia también. Ya, señores, especialmente en las zonas tropicales se van a encontrar esta estructura. ¿Han visto alguna vez los Simpsons cuando Homero chupa su sapo y le da su alucinógeno? Ya, una de las sustancias es esta bufatoxina, ya, que se encuentra en la piel de los sapos, y también en esta cebolla de albarrana, donde también se encuentra la digoxina y la digiloxina, que son los principales cardiotónicos. Pero tú solo acuérdate de la digoxina porque es el único que tiene interés farmacéutico para nosotros. ¿Ya? Básicamente son esos. Estos son igual unos cardiotónicos que se van a encontrar en la naturaleza, pero prácticamente ya son venenosos. ¿Ya? Por eso cada día se empieza a utilizar menos, por lo mismo que tiene una ventana estrecha, una estrecha ventana terapéutica, un margen terapéutico, ya no son tan utilizados, ya tenemos otras alternativas. ¿Ya, señores? Y bueno, la saponina, lo que ya habían mencionado, ¿cuáles eran el tema de las saponinas? ¿Qué es lo que generaba? Espuma. Espuma. Entonces son prácticamente detergentes, ya están difundidos, son hemolíticos y tóxicos. ¿Para qué especie? Para los peces. Para los peces. ¿Ya? Son hemolíticos y son tóxicos para los peces. ¿Ya? Con enzimas y ácidos te van a dar las apogeninas y se encuentra una porción azucarada y una glicol. Hasta la porción del azúcar, ya viendo lo más nivel de estructura, y aquí va a estar el aglicón. ¿Ya? Aquí va a estar el aglicón porque aquí van a tener también otros azúcares dentro de su estructura. Ahí tienes algunas triterpénicas y algunas esteroidales, que básicamente son los que hemos revisado hace un momento, ¿no? Son algunas plantas donde los puedes encontrar, pero ninguna de estas son, por ejemplo, de origen americano. O sea, no de Centroamérica, sino son europeas. Al igual que los cardiotónicos, todo el tema de la digoxina
de esta plantita de acá, de la Digitalis purpurea, básicamente su extensión es en Europa, por eso es tan antiguo, igual que el tema de las saponinas. O sea, no son tan exclusivas de nuestro continente, pero son ampliamente difundidas, ¿no? Pero no son tan conocidas como las de nuestro continente. Y ya está, ya, señores, acabó el curso. Digitalicos y saponinas lo van a ver con mayor profundidad en farmaconomía, cuando ya vean las variedades, cuando ya vean las estructuras. Saponinas sí no les va a venir en el examen. Digitalicos o cardiotónicos, perdón, les va a venir una preguntita en el examen, ¿ya? Respecto a la estructura. ¿Ya, señores? ¿Quieren? ¿Quieren pasito? ¿Despacito?